9:16. Ayer en la conferencia mañanera, aquí se lo informé, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues prácticamente dieron por terminada la etapa de atención a la pandemia. Nos dijo López-Gatell que el COVID había entrado en un estado endémico y pues que prácticamente se había acabado la pandemia en este país, aunque pues no hay una declaratoria en ese sentido por parte de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a platicar al respecto con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, con quien hemos hablado muchas veces aquí en la primera emisión. Él es también excomisionado nacional contra la influenza. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, Pascal, me da gusto estar con tu auditorio nuevamente. Buenos días. ¿Qué es el estado endémico del COVID, doctor? Mira, un estado endémico o interpandémico se supone que es cuando el virus ya queda a cuentagotas y ya no se esperan nuevas repuntes. Yo creo que no es el momento para declarar un estado endémico. Y para citar al clásico, diría que lo que el subsecretario quiso decir es que eventualmente vamos a llegar a eso, pero en este momento no, de ninguna manera estamos todavía allí. Uh-huh. Falta buena parte del mundo, todavía pueden venir nuevas variantes. Yo creo que sí se puede decir, Pascal, que el mensaje debe ser de optimismo. México tiene ya mucha inmunidad híbrida, o sea, mucha gente ya se infectó, Uh-huh. gente ya se vacunó, gente ya tiene las dos cosas, y no se esperaría que en México haya situaciones catastróficas. Pero todavía esto no se acaba, todavía nos falta buen rato. Es que estamos viendo, doctor, lo que sucede en China, en Shanghái, en Pekín. Estamos viendo también, cómo un brote de COVID afectó a la clase política en Washington, D.C., incluso la vicepresidenta de Estados Unidos. Digo, nos enteramos de esto porque son personas muy conocidas, pero finalmente sigue circulando el virus, ¿no es verdad? Sí, claro, o sea, el virus no se va a ir y el virus casi seguramente cuando haya algunas nuevas variantes va a haber apariciones en diversas partes del mundo y México no será la excepción. Pero hay además otra cosa, Pascal, va casi seguramente a reaparecer la influenza que había estado, digamos, sojuzgada por el COVID-19. Entonces, Uh-huh. más o menos es el mismo mecanismo de prevención. Y no olvidemos que México es signatario del Reglamento Sanitario Internacional, donde nosotros no podemos declarar un fin de la pandemia, ni mucho menos. Por eso te digo, yo creo que lo que quiso decir el subsecretario es que vamos para allá, Uh-huh. como parecíamos ir también antes, no es la primera vez que se dice, no, pues esto ya se acabó, No, o se está no. por terminar. Ayer lo recordaba, qué bueno que lo menciona, porque recordaba yo ayer que en plena primera ola el presidente llegó a decir, llegó a hablar de la luz al final del túnel, llegó a hablar de cómo se había aplanado la curva, es decir, no es la primera vez que informan a la opinión pública que pues ya se acabó el problema, por decirlo en términos llanos. Sí, pero además creo que, no sé si tácitamente, pero el subsecretario dice, estamos en una transición y creo que también reconoce que México no puede declarar el fin de una epidemia sin el aval de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Entonces, bueno, a ver, yo creo que lo que se puede decir es que sí, el mensaje debe ser de optimismo. México, si bien ha pagado un tributo muy alto a esta pandemia, podemos decir que ya tanta gente se enfermó, tanta gente se vacunó y tanta gente ya tiene las dos cosas, que hay en México una muy buena pared inmunológica Uh-huh. y estamos en una situación mucho más ventajosa que países como China en este momento, Sí. no me refiero a toda la pandemia, como China, Nueva Zelanda, buena parte del Oriente que hicieron muy buena labor de prevención, pero aunque tengas buena vacunación, inclusive si no has tenido infección natural, no tienes esa inmunidad híbrida que exige COVID-19 y todavía ellos la tienen muy cuesta arriba. México en ese sentido tiene una situación favorable. Uh-huh. Que aprendamos lecciones es otra cosa, pero el mensaje yo creo que sí puede ser de optimismo, Pascal. Ahora, ese optimismo, digamos, ¿da para que dejemos de utilizar el cubrebocas, doctor? No, mira, además yo creo que es claro que el cubrebocas no solo protege a los demás, te protege a ti también. Uh-huh. Y en situaciones, por ejemplo, sí podemos decir que el cubrebocas en exteriores, dada la muy baja transmisibilidad del virus en este momento, sirve de muy poco y se Uh-huh. pudiera dejar de usar en exteriores. Pero siempre que haya tumultos de personas o situaciones en interiores,
todavía hay que seguirlo usando, porque el cubrebocas protege a los demás, te protege también a ti mismo. Ujú. Y creo que el mensaje, dentro de ese mensaje de optimismo, tiene que seguir siendo el mismo. Esto no se ha terminado, vamos a evitar tumultos, a ventilar espacios cerrados, a seguir usando el cubrebocas en interiores, a vacunarnos los que hagan falta, a seguir haciendo pruebas de diagnóstico para darnos cuenta cuando haya brotes. Ese creo que sigue siendo un mensaje que no se va a acabar mañana ni pasado, ni va a haber un día donde digamos, este día terminó la pandemia. La Organización Mundial de la Salud tendrá que decir cuándo ellos oficialmente dan por esto por concluido. Hemos platicado con usted y otros expertos de cómo esto es una enfermedad que se transmite por aire, por aerosoles, y de ahí la necesidad del uso del cubrebocas y que también, pues, y esto va a lo que decía usted respecto de que sí lo protege a uno usarlo, mucho tiene que ver con la concentración de partículas que uno aspira, ¿no? Es decir, la gravedad de la Claro. enfermedad depende de la concentración y ahí es donde esa barrera a lo mejor no impide el paso de todo, pero sí impide el paso de algo. Claro, mira, ventilación más cubrebocas son estupendos para evitar la enfermedad. No solo hay evidencias clínicas, de estudios de brotes, de dinámicas de partículas que muestran la gran utilidad de cubrebocas para el que lo usa y para los demás. Entonces, no, pues yo creo que de hecho vamos a tener un cambio cultural, yo creo, Pascal, que se ha visto en el oriente de toda la vida, por ejemplo, los japoneses, los taiwaneses, en China también. El cubrebocas se usa desde mediados, desde principios del siglo pasado, posterior de la pandemia de 1919. La gente usa cubrebocas en épocas donde hay circulación viral. Entonces, yo creo que va a ser un cambio cultural y llegó para quedarse, ¿eh? Pero por lo pronto usted recomendaría seguirlo usando en interiores siempre y en Sí. exteriores, me imagino, por ejemplo, en una situación en la que uno está, pues no sé, en algún tumulto, en alguna fila, en exteriores, ¿también vale la pena usarlo? Sí, en exteriores solamente cuando hay tumultos, cuando está uno muy apretujado, digamos que está uno a menos de 1 metro de otras personas, ahí también conviene, aunque sea de exteriores, porque ahí la transmisión se da por grandes gotas de saliva. Ujú. Entonces, con esa excepción, en exteriores sí podríamos decir que podemos dejar ya de usar el cubrebocas. Y mira, Pascal, de acuerdo en que esta epidemia tendrá que terminarse y que hay que tender ya a decir, bueno, cómo ya puede alterar lo menos posible nuestra movilidad, Ujú. nuestra economía. Hay que ir hacia allá, sin duda, pero hay que hacerlo de acuerdo a las evidencias y que sea un cambio terso, que no hagamos cosas de súbito cuando evidentemente esto no se ha terminado. Ahora, lo platicamos muchas veces con usted, los tapetes sanitizantes nunca han servido de nada, ¿no? Nunca. Y mira, ahorita es buena excusa para dejarlos, ¿verdad? Sí, Si tapetes sanitizantes, checar temperaturas en los interiores. El alcohol gel, que es bueno traer las manos limpias, pero no para esto, ¿eh? sí. Este, Eso todo evita eso sí hay otro que tipo de dejarlo. enfermedades, ¿no? Eso es para otro tipo de enfermedades, claro. Por ejemplo, en los hospitales Sí. es extraordinariamente importante la precaución de contacto, pero para esta enfermedad no, el contacto no. De hecho, nosotros dejamos de saludar. Bueno, a lo mejor vamos a acabar como los orientales haciendo salemas o caravanas, Sí. pero la verdad es que saludarnos de mano tampoco era un mecanismo de transmisión. Que son cambios culturales que vamos a ver, pero no tenía nada que ver con la transmisión de esta enfermedad y sería buen momento también de dejar. Y saludarse de beso, por ejemplo, doctor. Sí, también pues, seguramente como es instantáneo, si Ujú. alguien te deja el virus en la mejilla, pues el virus no tiene patitas para meterse a la Mm, nariz. O sea, ujú. también eso debe ser de muy poco riesgo. Pero, pues otra vez, habrá que haber, y tú seguramente percibes lo mismo que yo, que ya la gente se saluda menos de besos. O sea, a Sí. lo mejor es bueno también, no solo por eso, sino por cuestiones culturales de otro tipo. Pero no tenía eso nada que ver con la transmisión de la enfermedad. Eso es claro y tienes toda la razón. Sí. Ahora, usted dice, va a regresar la influenza. Alguna vez lo platiqué con usted. ¿Por qué estábamos, digamos, por qué había menos casos de influenza? ¿Era por el uso del cubrebocas o era porque había un virus dominante en ese momento? Sí, por las dos cosas, mira, Ujú. porque la gente se recluyó, porque había un virus que dominaba y no dejaba aparecer la influenza, Sí. y los mecanismos de prevención sirven para los dos. Ujú. Pero la influenza va a venir por sus fueros tarde o temprano, ¿eh? De Sí. hecho, en este momento estamos viendo ya otra vez influenza fuera de temporada, Mm. porque la influenza va a volver por sus fueros. De hecho, es más probable que la siguiente pandemia sea por influenza y no por coronavirus. Entonces, no hay que olvidarnos de la influenza,
y hay Sí. que volver a las vacunas. De hecho, en el futuro a lo mejor nos vamos a tener que vacunar al mismo tiempo de influenza y de coronavirus, o quizá venga inclusive en una vacuna combinada. Ahora, el habernos cuidado tanto, el confinamiento, digamos, la higiene, el uso del cubrebocas, ¿pudo haber bajado nuestras defensas frente a otros patógenos, ya sean bacterias o virus? Sí, mira, no es que bajen nuestra defensa, sino que nos enfrentamos menos a ellos. Ahora mismo habrás escuchado que hay una hepatitis que Sí, se lo está leí. desarrollando internacionalmente, Sí. y una de las hipótesis más fuertes es de que es una hepatitis que a lo mejor había estado siempre, pero ahora con el confinamiento los niños no tuvieron posibilidades o no se enfrentaron a ella, y ahora que empiezan a salir, Ujú. esa hepatitis que siempre había estado por allí, se está aflorando con lo que pareciera ser un brote, pero muy probablemente es una hepatitis que siempre ha existido y que simple y sencillamente se está Ajá. revelando ahora que hay más movilidad. Sí, vi Eso es, que hay casos de niños fallecidos, lamentablemente, en Europa claro. y en otros lugares. ¿Es No algo es que una debe hepatitis, preocuparnos? sí, claro, es una hepatitis de preocupación, Ajá. porque de hecho tiene una mortalidad alta. Los Ujú. niños que han sobrevivido en Europa lo Sí. han hecho, primero porque muchos tuvieron una buena evolución, pero más o menos los que se pusieron graves, Ajá. pues alrededor del 5% necesitaron un trasplante Oh, hepático. bueno, Eso no donde quiera se les podrían haber ofrecido. claro. Y sí, hay que mantener vigilancia sobre esas y otras enfermedades que seguramente van a venir Sí. por sus fueros, ¿eh? Pues doctor, siempre un gusto conversar con usted. Le mando un abrazo. Sí, Pascal, gusto estar con todo el cuídense, por favor. Gracias. Una pausa, volvemos.